A todos, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto saludarles. Les, comentarles que no pude hoy estar en la clase en vivo. Es unos minutos antes del inicio de la clase. Tenemos que atender un tema personal, mi esposa y yo. Pero bueno, no para la facultad por ese tipo de situaciones y tampoco se detienen las clases. Entonces, he grabado la clase para que ustedes puedan tener acceso a y que de alguna forma también podamos seguirnos alimentando y seguir avanzando en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Les voy a pedir, por favor, que me ayuden a que iniciemos orando, poniendo este tiempo en manos de nuestro Dios. Les mando un fuerte abrazo, de verdad que les agradezco mucho también su paciencia y el hecho de que pues no venimos a buscar a una persona, sino venimos a buscar la palabra de Dios y es justo lo que vamos a exponer en un momento más. Así que por favor acompáñenme, vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios. Dios, te damos gracias por la oportunidad, Padre, que nos permites de poder acercarnos a ti, Señor. Es una realidad que no buscamos a una persona, Señor, sino que buscamos a ti. Y es por eso, Señor, que tomamos y apartamos este tiempo en el día, Señor, para buscarte, para estar cerca de ti, para poder, Señor, escuchar tu dulce voz. Te pedimos, Señor, que tomes el control en este tiempo, que nos des la dirección que necesitamos, que sea tu palabra expuesta, Señor, en este momento, y que nos permita, Señor, conocer un poco más, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias por tu grande amor. Háblanos en este tiempo, Señor, y alimentanos de la forma que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues la semana pasada, ahí platicábamos y dábamos algunos puntos de vista interesantes acerca de la oración, ¿no? Decíamos, para mí, qué es orar. Poníamos algunos ejemplos, el por qué es importante la oración en la vida de un líder. Propiamente hay diferentes momentos y circunstancias en las que nosotros podemos llevar nuestras peticiones, nuestros anhelos a Dios, pero enfocado en el liderazgo, porque es importante que un líder tome un tiempo para poder orar, buscar a Dios. ¿Y cuál es la forma que nosotros podemos ver en la Biblia? Pues de la oración, ¿no? ¿Cuál es la forma ejemplar que Dios nos dejó escrito en su palabra? Y yo quiero que hagamos un siguiente cuestionario de manera personal y muy individual y vayamos cuestionando y vayamos respondiendo individualmente. ¿Qué haces antes de tomar una decisión? Antes de tomar una decisión, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Salimos corriendo, nosotros tal vez no salimos corriendo, tal vez no hacemos nada. Tenemos que tomar una decisión y somos las personas de aquellas personas que les dan la vuelta y la vuelta y la vuelta a las circunstancias y terminamos por no hacer nada. No somos personas con la sabiduría necesaria para tomar decisiones o tomamos decisiones muy arrebatadas a veces y esas decisiones terminan provocando errores graves y fatales en la vida de nuestras familias. Con base en la Biblia, ¿qué es la mejor forma o cómo es la mejor forma de abordar y tomar una decisión? Primer libro de Samuel, capítulo 23. Por favor, primer libro de Samuel, capítulo 23. David se encontraba en una posición muy difícil. Venía, o sucede estos pasajes durante el periodo en el que David es perseguido constantemente por Saúl y llega un punto en la Biblia en el que David tiene que consultar, tiene que tomar una decisión, pero David lo hace correctamente y la respuesta de Dios no lo deja esperando porque era una respuesta que necesitaba David. Dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová, diciendo, iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. David era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Sí, David cometió también muchos errores, como cada uno de nosotros los hemos tal vez podido cometer, pero David era un hombre que tenía un temor reverente a Dios bastante interesante, en el que dice la Biblia que David casi que no se movía.
Leímos un pasaje muy interesante cuando David quiere llevar el arca. ¿Se acuerdan que David, habíamos dicho que David quería llevar el arca eh, y traerla nuevamente a un lugar específico, un lugar especial dentro de la casa de Israel? Y lo hace de manera errónea. Lo hace con una muy buena intención, pero lo hace de manera errónea, sin haber consultado a Dios. Pero David empieza a aprender en su caminar, pues obviamente derivado de sus errores, empieza a entender, obviamente esto pasa posteriormente, el tema del arca, pero David empieza a entender desde un principio qué era lo correcto, y lo correcto era que David tomara decisiones basadas en lo que Dios le iba indicando. David se movía de esta forma, principalmente en este tiempo, en el tiempo en el que Saúl le perseguía. David se movía con mucho cuidado, con mucha certeza. Para este tiempo, David solo había sido una vez ungido. David todavía no era ungido las otras 2 veces más, sino solo una vez. Y dice, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Consulta, tenía que tomar una decisión y consulta a Dios. Pero dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Muchas veces cuando nosotros consultemos a Dios y Dios nos dé una dirección, las personas no lo van a entender. Cuando Dios nos lleve de la mano a tomar una decisión, muchas personas no lo van a entender. Y lo primero que van a hacer es van a consultar. Y eso que ellos nos empiecen a cuestionar y a consultar, eso nos puede tambalear y poner la decisión de Dios en duda. Era necesario que David volviera a consultar a Dios. La realidad es que la instrucción de Dios ya había sido dada. En su amor, Dios le responde, sin duda, pero debemos de tener mucho cuidado que cuando Dios nos dé una pauta, cuando Dios nos marque la pauta para tomar una decisión, ejecutarla. Tenemos que realizarla, aunque las personas que nos rodeen de repente les genere bastante duda. Dice, entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. Y a veces cosas que Dios nos va a llevar, pareciera que David había hecho algo correcto, pero a veces pareciera que no, que el escenario que nos rodea después de esa decisión no es lo más adecuado para nosotros. Y eso nos puede generar miedo. Decirle a Dios, voy a entrar a esto, voy a pasar por esto, y Dios diciendo sí, y vas a ir de este lado, y vas a ir avanzando, y vas a dejar esto, y vas a dejar el otro, y tengo que dejar todo eso, y a veces el escenario para nosotros puede ser un poco raro, y entonces dice, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a aquel. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila mía, mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. ¿Qué pasaba ahí cuando traen el efod? Recuerden que en el efod había 2 elementos importantes, además de todas las piedras, las 12 piedras y los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Dentro había como una bolsita, y dentro de esa bolsita había como 2 piedrecitas, el Urim y el Tumim, una que hacía referencia al sí y al no de respuesta de Dios. Por eso es que David lo consulta. Dice, traigan el efod,
voy a consultar a Dios. Muchas veces todo lo que nos rodea a tomar una decisión de parte de Dios, a veces va a parecer que no es lo más indicado. Pero incluso en medio de esa posición, Dios no nos va a dejar. Si Dios nos permite entrar a un tiempo, si Dios nos dice, entra esto, ve acá, ve allá, siempre que tengamos que tomar una decisión, siempre tiene que ser consultando a Dios. Si me cambio de casa, si me cambio de trabajo, por ejemplo, a los jóvenes, si voy a andar con una chica o un chico, cuáles son los propósitos de Dios en todo absolutamente lo que nos rodea, qué tipo de carrera quiere Dios que yo ejecute, que yo estudie. Todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar, siempre tienen que estar basadas en Dios. Por eso es que dice la oración o la estructura de la oración, hágase tu voluntad y no la mía. En el camino nosotros, antes de la respuesta de Dios, nos podemos desesperar. No desesperen, no se desesperen. Tengamos paciencia y esperemos a Dios. Sé que no es fácil, sé que no es nada sencillo esperar en Dios para tomar una decisión, pero esperemos en Dios, porque siempre su respuesta, siempre va a ser lo mejor. Y algo que yo les recomiendo y les sugiero es que antes de tomar una decisión también le digan a Dios, no dejes que me equivoque. Es algo que yo ejecuto siempre, ¿no? Que tomo una decisión. Yo le digo a Dios, no dejes que yo me equivoque. Yo me puedo equivocar, sin duda, pero tú no. Solo no dejes que me equivoque. Y Dios siempre traerá el cuidado a nosotros. ¿Por qué cosas oramos? Vamos allá a Daniel, a ver un ejemplo de un hombre con un liderazgo bastante marcado en la Biblia, un hombre que propiamente no se hacía chiquito porque lo metieran en un foso de leones, un hombre determinado, un hombre con mucha sabiduría y una visión muy grande de parte de Dios. La Biblia dice ahí en el capítulo 9, Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego en ayuno, en silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Esta es una oración intercesora. Daniel funge como un intercesor en este punto, y su oración es tan interesante que Daniel termina siendo muy empático, porque dice, Daniel al decir, hemos pecado, hemos desobedecido, hemos hecho esto, hemos hecho el otro, no nos hemos comportado, bla, 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 se integra a él. No es como que dice, Señor, libre a esos pecadores, y lo señala. No, sino Daniel, se incluye en la oración. Y es tan empático que dice, Señor, yo no estoy exento de que esto pueda sucederme a mí. Y por cualquier cosa, pues me incluyo, ¿no? Intercede por los demás, pero es empático. Esa es parte de la oración que nosotros tenemos que tener. Pero todo depende mucho de la vida de cada uno de nosotros. La vida de cada uno de nosotros impactará importante en el cielo. En el cielo hoy se puede hablar de nosotros. En el cielo hoy se puede decir quiénes somos nosotros. ¿Cómo puedo decir eso que en el cielo se nos conoce, no? La Biblia dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero hay algo interesante que le sucede más adelante a Daniel. Vean ahí a partir del versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel,
y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, un ángel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, dice, al principio de tus ruegos, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres, de entrada no solo dice amado, dice muy amado. Fue dada la orden para venir a atender esa necesidad, porque tú eres muy amado. Da un argumento y dice, porque tú eres muy amado, fue dada la orden. Porque tú, oye, ¿por qué viniste tan rápido? Porque tú eres muy amado. Qué impresionante que Dios envió una respuesta porque nosotros somos muy amados. Porque en el cielo es considerado cada uno de nosotros como muy amados. Y se atendía una respuesta, dice, fue atendida la respuesta. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Hay un propósito en lo siguiente: en las 70 semanas de Daniel se le da una visión. Pero si se dan cuenta, ustedes pueden leer todo el capítulo 9 y es un proceso de intercesión y ruegos, súplica de parte de Daniel. Una oración empática. ¿Qué haces cuando estás en medio de un problema? Ahí en primer libro de Samuel, nada más quiero que vayan allá, primer libro de Samuel. Esta historia de verdad es muy, muy interesante y tiene un propósito, pero propiamente la historia que redacta la Biblia tiene un propósito muy interesante. Quiero que vayan allá, primer libro de Samuel, capítulo. Voy a leer de corrido la historia, que seguro la conocen, pero quiero que la lean con un entendimiento muy profundo y digan, wow, desde el punto de vista en qué hacemos cuando estamos en medio de un problema. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el otro era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Qué fea persona. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Es decir, que caía en una profunda depresión. Era tan fuerte lo que esta mujer Penina le hacía que Ana caía en una profunda depresión. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Qué fuerte es cuando nosotros, como hombres, no podemos entender el dolor de la persona que amamos. De verdad es terrible y es como para consultar a Dios y decirle: ay, Señor, dame entendimiento y sabiduría para ver mucho más profundo. Que solo veía la parte superficial, Elcana, y decía, pues que no te soy suficiente yo, pero ella tenía un anhelo en el corazón. Sus palabras son ásperas incluso. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso es justo exactamente lo que tenemos que hacer en medio del problema. Lágrimas, con dolor, porque dice que tenía una aflicción, con dolor en el alma. Dice, ella con amargura de alma oró, se sentía mal.
Comió tal vez por darle satisfacción al Cana y porque el Cana le dejara estar diciendo de cosas. Pero ella corre y se refugia en el único y en él, pues en lo más hermoso que nosotros podemos tener en nuestras vidas, en nuestro Dios. Va y se refugia en sus brazos, se pone a sus pies y ora. ¿Eso qué quiere decir? No dice que ella haya buscado a Dios previamente en el problema. Dice que cada año. Entonces llega un punto de hartazgo de parte de Ana, que dice, no hay otra solución, no encuentro otra solución. No tenemos que esperar esos límites, desde el primer momento podemos ir a buscar a Dios. Ana, cuando termina buscando a Dios y le dice que hágase tu voluntad, y busca primero las cosas del reino antes que ella, dice, dame un hijo y yo te lo doy, dame un hijo y yo te lo doy para que te sirva. Y Dios le da a un varón, le da a Samuel, un profeta increíble, derivado de el bullying, podríamos llamarle, el desprecio de una mujer llamada Penina hacia con Ana, e incluso el desprecio de su esposo hacia una mujer llamada Ana. Ana va, se refugia en Dios y le dice, ellos me han despreciado, estoy parafraseando, ellos me han despreciado, he llegado a la depresión, he llegado a un dolor profundo, lo único que anhelo es que tú me des un hijo, pero yo te lo voy a dar para que te sirva. Te lo voy a entregar a ti, a un hijo, pero que sea para que te sirva. Hay algo de reino impreso en la oración de Ana. ¿Cómo hacerlo? Sin lugar a dudas, como el maestro nos lo dejó escrito. Ahí en capítulo 6 del libro El Evangelio de Mateo, versículo 5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que iban a ser vistos, que ya los había visto la gente. Y esa era su recompensa, a eso llegaba su oración. Qué fuerte, ¿no? Su oración llegaba a eso, nada más. Su oración solo les alcanzaba para ser vistos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. En efecto, la oración es una base en nuestras vidas. Salmo 139:4, en alguna otra clase lo hacíamos como referencia, y dice la Biblia, solo para recapitular, dice la Biblia, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Lo mismo que les dijo el maestro, es que el Padre ya sabe las cosas, haciendo referencia a Salmos. Esas cosas de las cuales ustedes anhelan, les duele, Él las sabe, pero tenemos que venir a pedirla, tenemos que venir a buscarlo. Ana anhelaba un hijo y Dios lo sabía. Se lo entrega cuando ella viene y se lo pide. Qué curioso, ¿verdad? Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que se preparó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dice la Biblia ahí en Éxodo que Josué era un hombre que no se apartaba, que siempre estaba en el tabernáculo, que cuando Moisés entraba y salía, como dice la Biblia que Dios le dijo como a un amigo que le habla todo el tiempo, él entraba hasta el lugar santísimo, se paseaba, él tenía las puertas abiertas del tabernáculo para entrar y salir y consultar y buscar a Dios. ¿Cómo hoy nosotros lo tenemos? Pues es esa figura de la iglesia hoy en día que podemos entrar y salir y podemos ir y consultar a Dios como un amigo. Y Dios dice que Él, desde el propiciatorio, esa palabra propiciatorio, que es la tapa del arca que estaba en el lugar santísimo, en ese lugar hay una referencia en el hebreo de la tapa o del nombre propiciatorio que hace referencia a congregarse. Cuando Dios le dice, desde el propiciatorio me manifestaré y hablaré contigo. Cuando le dice esa frase, hace una referencia a congregarse. Estaba invitando a Moisés a congregarse con él. Dice, en Deuteronomio,
ahí 3:23, 28, hay una parte donde en el caminar de Moisés viene caminando, Dios les promete, o les hace la promesa de la tierra prometida, valga la redundancia, y al llegar a un punto específico, Moisés, de parte de Dios, Dios le dice a Moisés, basta ya, ya no me repitas esto, ya no me lo pidas, porque lo hace subir al monte para ver la ciudad, lo que le prometió para que lo vea, que Dios lo iba a cumplir. Pero le dice, ya no me pidas esto. Y Moisés le pedía, permíteme entrar en la tierra, lo que tú prometiste, permite que mis ojos lo vean, permíteme pisar con la planta de mis pies esa tierra que tú nos prometiste. Y Dios le dice, hasta que Dios nos diga lo contrario, nosotros podemos seguir orando y buscándolo, intercediendo y buscándolo y diciéndole, Señor, 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 como lo veíamos la clase anterior, el mover el corazón de Dios a misericordia para que suceda algo con base a su voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Por aquí le dice a Moisés, basta ya. Como en el Nuevo Testamento se lo menciona también el apóstol Pablo, bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Hasta el momento en el que Dios nos diga, como se lo dijo a estos dos hombres, y lo deja escrito en la Biblia, hasta ese momento nosotros podemos seguir clamando y pidiéndoselo a nuestro Dios. Algo que la gente en el liderazgo va a pedirnos, y con esto quiero ir cerrando nuestra clase, algo que la gente nos va a pedir, nos va a decir, cuando nosotros vengamos al liderazgo, o tomemos el liderazgo, propiamente iniciamos con el de nuestra familia, la gente nos va a decir, así como Dios estuvo con Moisés, sí, yo anhelo que esté contigo para poder seguirte. Cuando Dios le dice a Moisés que Josué iba a ser el que introduciría el nuevo líder de Israel a partir del Antiguo Testamento, en el libro de Josué, cuando lo introduce, y por ahí que le dice esfuérzate y sé valiente, Dios le dice algo muy interesante, le dice a Moisés, entrega el liderazgo, ora por él, preséntalo, y entonces sucede esto. Y el pueblo le dice a Josué, nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos indiques, nosotros vamos a caminar como tú nos lo digas, nosotros vamos a avanzar como tú lo digas, porque tú eres el líder que ha puesto Dios. Solo asegúrate que Dios esté contigo como lo estaba con Moisés. Le ponen un techo muy alto y eso es exactamente lo que nuestras familias necesitan. Un hombre y una mujer que sean distinguidos porque Dios está con nosotros como lo estuvo con Moisés. No menos, no una talla menor. Nosotros no vamos a ser Moiséses o Moisesas. Nosotros no vamos a ir a abrir el mar, porque eso ya pasó. Eso Dios lo usó y ya lo dejó escrito en la Biblia. Dios nos permitirá vivir unas glorias diferentes. No vamos a ser Moisés, pero sí vamos a ser quienes lideren algún proyecto de Dios, quienes lideren a nuestra familia, quienes lideren un ministerio, pero para eso la gente nos va a decir algo. Y lo mínimo que la gente debería de recibir de parte nuestra era lo que le dijeron a Josué. Solo asegúrate, como si me lo dijeran a mí, solo asegúrate, Julio, mi familia me dirá, nosotros te vamos a seguir, Julio, y vamos a aplicar lo que Ruth le dijo a su suegra. Cuando dijo, tu Dios será mi Dios, pueblo será mi pueblo, a donde tú vayas yo iré. Eso nos va a decir nuestra familia. Y le va a complementar con lo que le dice el pueblo de Israel a Josué. Solo asegúrate, Julio, solo asegúrate muy bien que Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. No menos, no menos. No podríamos dar menos nosotros. Ese es el techo que nosotros tenemos que tener. En el liderazgo no hay menos. Solo asegúrate que Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Ese es el liderazgo que nuestra familia espera de nosotros. La forma de consultar a Dios en toma de decisiones. Decir, pues vamos a hacer esto, no es que... No tomar decisiones al vapor, no tomar decisiones prontas,
con insensatez, con falta de prudencia. Ya vimos los elementos del fruto del Espíritu, siendo pacientes en Dios, esperando su respuesta, gozándonos si Él nos dice no, si nos dice que sí. Todo tiene un orden específicamente en esta materia, porque esto viene de parte de Dios. Esa es exactamente la figura de liderazgo que ellos esperan de nosotros. Solo asegurémonos cada uno de los que hoy en día estamos en esta clase, en este primer semestre, que Dios esté con nosotros, estuvo con Moisés. Y la gente va a seguir a Dios que ve a través de nuestras vidas. Acompáñenme a orar, por favor. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta clase, Señor. Gracias por hablarnos tan profundo, Señor. Gracias por indicarnos el camino. Gracias por abrirnos los ojos, Señor. Gracias por ampliar el panorama, porque a veces el panorama en el que nosotros tenemos los ojos es sumamente reducido. Nuestra visión podría alcanzar solamente a ver 5 grados alrededor, 10 grados, pero tú nos das una visión 180 grados, Señor. Incluso yo te pido una visión 360 grados, que nosotros podamos voltear, Señor, a todos lados y ver y conocer nuestro entorno. Por favor, permite, Señor, que nosotros te busquemos tanto, tanto, que tú estés con nosotros como lo estuviste con Moisés. Aún más anhelamos de ti, Señor. Permítenos dirigir a nuestra familia, a las personas que más amamos. Permítenos ejercer el ministerio como tú quieres, Señor. Nosotros no somos nadie para menospreciar a la gente. No somos nadie, Señor, para voltear a ver hacia abajo a una persona. Nosotros tenemos que tener una actitud de reino, una actitud, Señor, en la que te llevemos hasta tus pies a cada uno de los que tú nos hayas dado. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Guarda y sella esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo. Me dio mucho gusto saludarlos. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que pasen un excelente fin de semana.